Buen día, jóvenes. Hoy vamos a desarrollar varios temas vinculados al corazón y que completan su estudio. Para iniciar vamos a hablar del sistema de mando, sistema de conducción del corazón, también denominado aparato cardionector, aparato cardiovector o marcapasos fisiológico. Antes de introducirnos específicamente en el tema, me gustaría que hiciéramos una revisión de lo que es la fisiología muscular, una cosa muy sintética, muy básica, pero que le permita comprender mejor cómo funciona el sistema de conducción cardíaco. Los músculos, para contraerse, requieren que un nervio les proporcione un estímulo nervioso, obviamente, que va a llegar a algunas fibras musculares. Pero por el contacto de las membranas de estas fibras, se va a distribuir a todo el resto, de modo que va a permitir que el músculo se contraiga todo junto. Bien, ¿qué ocurre con el músculo cardíaco? El músculo cardíaco es un músculo con propiedades que lo hacen muy diferente al resto. Si bien desde el punto de vista estrictamente morfológico tiene similitudes con el músculo estriado, desde el punto de vista funcional es único. Tiene varias propiedades que son diferentes, pero la que nos interesa en esta oportunidad es el automatismo. ¿Qué es el automatismo? Es la propiedad que le permite a las fibras musculares generar su propia contracción, generar su propio estímulo, digamos, sin necesitar del estímulo nervioso para contraerse. Bien, comprenderán ustedes que si cada fibra muscular cardíaca se contrajera por su cuenta en el momento que le parece, esto sería una anarquía total que no permitiría al corazón contraerse en conjunto y por lo tanto expulsar la sangre. Bien, para esto cuenta con un sistema de conducción que va a regular estas funciones. Las fibras en general del corazón tienen la capacidad de generar contracciones aproximadamente 15 veces por minuto. Sin embargo, esta contracción, aun cuando fuera coordinada entre todas las fibras, no permitiría al corazón ser eficiente en proveer la irrigación adecuada a los tejidos. Necesita más frecuencia para que haya volúmenes que salgan con más rapidez, más facilidad del corazón. Entonces, cuenta para ello con un sistema muy particular. Si cualquier fibra cardíaca contrae 15 veces por minuto y lo distribuye al resto del corazón, pero hay un grupo de fibras que tienen la capacidad de contraerse más rápido, ese grupo de fibras va a asumir el mando, va a asumir el liderazgo, porque ese grupo va a tener la posibilidad de distribuir ese estímulo a las demás cuando ésta recién está pensando en contraerse. Y por lo tanto, todo el corazón va a responder al estímulo de este grupo que tiene mayor frecuencia. Y eso es lo que ocurre precisamente con el sistema de mando. El nódulo sinusal sinoauricular o de Kate y Flack es un nódulo que se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha y que tiene la particularidad de generar estímulos
80 veces por minuto y por lo tanto, al ser el más rápido, es el que asume el mando y el liderazgo sobre el resto de las fibras cardíacas. A partir del nódulo sinusal, los estímulos se distribuyen al resto de todas las fibras del corazón. Bien, ese nódulo está conectado con otro nódulo que se encuentra a nivel del tabique auriculoventricular derecho por dentro del orificio de la válvula tricúspide, próximo al septum interventricular. Este nódulo se llama auriculoventricular y también recibe el nombre de Aschov-Tavara. Lo conecta al nódulo sinusal fibras internodales o fascículos internodales. Bien, ¿qué ocurre con este nódulo auriculoventricular? Si por algún motivo el nódulo sinusal fallara, supongamos que hubiera un infarto o una lesión que lo involucrara y ese sector del músculo fuera dañado, entonces el nódulo auriculoventricular, que tiene una frecuencia de contracción de 60 veces por minuto, asumiría el mando del corazón y sería el que determinaría la frecuencia cardíaca. Por supuesto que de allí se distribuiría en este caso desde el nódulo auriculoventricular a todo el resto del corazón. Continúa el nódulo auriculoventricular en las de His. El haz de His se dispone dentro del septum interventricular. El haz de His tiene la capacidad de generar contracciones 45 veces por minuto. Esa frecuencia es compatible con la vida solamente en situación de reposo, o sea que la persona tiene que mantenerse preferentemente en reposo en cama o muy quieta, sin ninguna posibilidad de desarrollar alguna actividad física y con muchos cuidados especiales, porque cuando los tejidos tienen más requerimiento de irrigación y de oxígeno particularmente, esa frecuencia cardíaca no va a estar en condiciones de proporcionársela. A continuación de las de His vienen las dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Las ramas tienen una frecuencia de 30 contracciones por minuto. Y finalmente, después de esto, tenemos lo que se llama las fibras de Purkinje o red de Purkinje. En realidad, la fibra de Purkinje son todas las fibras cardíacas, todas las fibras que tienen la posibilidad de contraerse 15 veces por minuto. Esto constituye el sistema de mando, el sistema de conducción del corazón y es el que determina su funcionamiento. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que el corazón no necesita de la inervación? Sí, el corazón sí necesita de la inervación y ustedes han estudiado o han visto ya que existe un plexo cardíaco con fibras simpáticas provenientes del simpático cervical y con fibras parasimpáticas provenientes de los nervios vagos. Bien, ¿para qué sirve esto? No es el condicionante de la contracción cardíaca, pero sí el sistema nervioso puede estimular al corazón, ya sea para que aumente su frecuencia, como sería en el caso del simpático, o para que la disminuya, como sería en el caso del sistema parasimpático. A eso nos referimos cuando vemos toda esta actividad eléctrica de transmisión del impulso dentro del corazón, que además
es permanente, porque si no tenemos contracciones cardíacas nos morimos. Entonces, toda esta actividad eléctrica puede ser captada en la superficie del tórax con sensores para la electricidad que van a determinar una imagen según la cantidad de actividad que haya en cada momento y que va a generar lo que se conoce como el trazado de un electrocardiograma. Bueno, recién decíamos, por ejemplo, esto es un corazón normal con un nódulo sinusal correcto que está controlando el funcionamiento cardíaco. En cambio, acá dice una bradicardia sinusal, o sea, hay un daño en el nódulo sinusal que puede incluso estar completamente inactivo y esa falla del nódulo sinusal está generando que sea el nódulo auriculoventricular el que asuma la conducción. ¿Qué ocurre si el sistema de conducción no funciona normalmente? Por ejemplo, como decíamos antes, que estemos con un ritmo de haz de His que limita mucho la función de todo el organismo por falta de irrigación, o peor aún, ¿no es cierto?, que sea incompatible con la vida. Bueno, se coloca un marcapasos. ¿Y qué es un marcapasos? Un marcapasos es solamente un cable conectado a una batería. Es solamente eso. El marcapasos se coloca de modo tal que el cable ingrese, por ejemplo, por la vena subclavia, entre por la vena cava superior a la aurícula derecha, pase por el orificio auriculoventricular derecho al ventrículo y se fije como si fuera con una especie de anzuelo en la pared del ventrículo derecho. Entonces, esas fibras, ese sitio donde esté colocado el cable que va a estar permanentemente mandando un estímulo a esas fibras, un estímulo eléctrico, va a ser ese sector de fibras el que va a asumir el mando y a partir de aquí se va a distribuir a todo el resto del corazón el estímulo. ¿Por qué no se coloca en la aurícula? Y bueno, porque la aurícula tiene una pared muy delgadita y corremos el riesgo de que pueda perforarse con la colocación de este enganche, de esta especie de anzuelo que tiene el cable. Bien, entonces en este caso, este marcapasos, este aparato externo viene a cumplir la función que originariamente cumple el sistema de mando fisiológico que nosotros tenemos naturalmente. Muy bien, ahora vamos a iniciar el desarrollo de otro de los aspectos vinculados al corazón, que es el pericardio. Y acá también vamos a hacer algunas consideraciones antes de comenzar con el desarrollo del tema. Porque el pericardio es la serosa del corazón y ustedes van a ver que hay varias serosas en el cuerpo. Además del pericardio vamos a tener la pleura y tenemos también en el abdomen el peritoneo. Tienen algunas características similares las serosas de nuestro organismo y por eso quisiera destacarle algunos aspectos generales antes de iniciar el desarrollo específico del pericardio. ¿Cómo son las serosas? Las serosas tienen en todos los casos
una capa visceral delgada adherida a los órganos y una capa fibrosa más resistente, más gruesa, externa, que se denomina parietal. Si nosotros viéramos en el corazón específicamente, supongamos que esto es un corazón. Bueno, imagínenlo, un corazón, donde esto es el corazón en sí mismo y esta hacia arriba sería la emergencia de los grandes vasos. ¿Cómo se comporta el pericardio? Una bolsa serosa, una bolsa que se adhiere por un lado perfectamente al órgano, en este caso al corazón. Hacia arriba cubre hasta cierta altura a los grandes vasos. Vamos a utilizar un recurso para fijar hasta dónde cubre a los grandes vasos. Bien, y allí ustedes van a leer que el libro dice que se repliega sobre sí mismo, ¿sí? Se vuelve sobre sí mismo y forma esta otra capa separada de la anterior. Hay un espacio entre ambos. Esta otra capa que es la parietal, más gruesa, más resistente. Aquí abajo esto tiene continuidad, no está abierto como la bolsa, simplemente la hoja tiene continuidad. Y entonces tenemos que es una membrana única que tiene características diferentes en una parte que en la otra, pero la membrana es una sola y que no tiene ni principio ni fin. Esta particularidad se da para todas las cerosas. Por otro lado, tenemos que entre la capa visceral y la capa parietal existe lo que se denomina un espacio virtual. ¿Qué es un espacio virtual? Esto se describía como espacio virtual mucho antes de que existieran las computadoras, y un espacio virtual es un espacio que a simple vista no se ve, pero que sí existe y que se pone de manifiesto cuando está ocupado por algo. Ejemplo típico, tenemos una bolsita de polietileno nuevamente. Ustedes han visto que muchas veces estas bolsitas cuesta muchísimo trabajo poder abrirlas, separar las dos hojas. Sin embargo, ustedes saben que es una bolsa, que no es una lámina única. Eso es un espacio virtual. Cuando yo a esta bolsa la abro y le introduzco aire, entonces se convierte en un espacio real. Si yo la humedeciera y le quitara todo el aire, las dos hojas volverían a adherirse perfectamente e incluso mientras tenga líquido podría permitir un pequeño desplazamiento entre ellas mientras tenga alguna gota de líquido. Luego, una vez que se seque, las dos hojas van a quedar estrictamente adheridas una a la otra. Eso es el espacio virtual y esas son las características que tienen todas las cerosas. Ahora bien, cuando nosotros abrimos el tórax, lo vemos de este modo, apenas una muy pequeña porción de lo que es el pericardio, o sea, la bolsa pericárdica, porque está cubierto por los bordes anteriores de los pulmones. Acá se ha seccionado una parte de los pulmones y entonces se puede ver perfectamente el pericardio parietal. El pericardio parietal que llega hasta una altura de aproximadamente 4 centímetros
sobre la aorta, cubriendo casi toda la porción ascendente del callado y hasta la división del tronco pulmonar por otro lado. Esta bolsa pericárdica tiene en esta hoja parietal los ligamentos que lo fijan y que son freno pericárdicos que lo unen al diafragma, externopericárdicos que lo unen hacia adelante al esternón y también vértebro-pericárdicos. Cuando vemos, por ejemplo, esta imagen, es la de un preparado anatómico. Esto es real, acá vemos las pinzas separando estos bordes anteriores de los pulmones y el pericardio parietal ubicado sobre el diafragma. Acá está replegado hacia abajo y adelante el peto esternocostal. Hacia allá arriba ya tenemos la estructura de los grandes vasos y acá la vena cava superior, la aorta y ya algunas estructuras del cuello. Si abrimos la hoja parietal, podemos ver en el interior el corazón y la porción de los grandes vasos que está cubierta por el pericardio visceral. En esta imagen lo que se ha hecho es retirar el corazón y entonces lo que estamos viendo aquí es el pericardio parietal posterior, la parte que da hacia el mediastino posterior, donde se pueden ver la sección de los grandes vasos, las venas pulmonares, la aorta, la arteria pulmonar, o sea, el tronco de la pulmonar, y aquí la depresión que corresponde a la punta del corazón. Bien, visto lateralmente, podemos ver el diafragma, el pericardio, ¿no es cierto?, parietal en este caso, su relación con el esternón y hacia atrás la relación con las estructuras del mediastino posterior, de lo cual hablaremos inmediatamente luego. Esto es la relación que tiene el pericardio lateralmente con el nervio frénico y los vasos que lo acompañan. Seguimos aquí en esta imagen habiendo retirado el pericardio parietal. Entonces aquí se ve la línea de inserción y por dentro la aurícula, el atrio derecho y el ventrículo derecho cubiertos por el pericardio visceral. Del mismo modo, allá se alcanza a ver una pequeña parte del atrio izquierdo. Ahora vamos a hablar del mediastino. El mediastino es un espacio que se encuentra en el centro del tórax y de allí su nombre. Está comprendido entre la cara interna de ambos pulmones, delimitado por debajo por el diafragma y por arriba por una línea imaginaria que pasa aproximadamente al nivel del extremo superior de ambos pulmones y que correspondería externamente con el nivel de la horquilla esternal. Por delante, el esternón, por detrás, la columna vertebral. Hay varios modos de dividir el mediastino para los fines de su estudio anatómico y clínico. Sin embargo, probablemente uno de los más prácticos y sencillos sea utilizar a la tráquea de modo tal que un plano frontal que pase a este nivel divide el mediastino anterior del posterior y un plano horizontal que pase a nivel de la carina traqueal dividiría el mediastino antero-superior y antero-inferior. Así podemos ver que en el mediastino antero-inferior vamos a tener el corazón, mientras que en el mediastino antero-superior tenemos los grandes vasos
O sea, aquí podemos ver la aorta, el tronco de la pulmonar con las dos ramas izquierda y derecha, la vena cava superior y los troncos venosos brachiocefálicos. Sin embargo, no debemos olvidar que en el feto y en el niño hasta aproximadamente los 2 años tiene gran importancia una glándula que se encuentra por delante de los grandes vasos en el mediastino anterior superior. Esta glándula es el timo, que está vinculado al sistema inmunológico y que tiene, como ustedes pueden ver en esta imagen, acá tienen el corazón, los pulmones, el timo, ocupando un gran espacio porque tiene un volumen importante en el feto y en el niño hasta aproximadamente los 2 años. El timo va a ir luego disminuyendo su tamaño hasta prácticamente desaparecer en la edad adulta, salvo que se vea afectado por alguna patología. En el mediastino posterior vamos a tener algunas estructuras muy importantes, como serían, por ejemplo, la aorta descendente, en este caso la aorta torácica con sus ramas, el esófago que recorre toda la longitud del mediastino posterior para introducirse en el abdomen y que va a ir acompañado de los nervios vagos derecho e izquierdo, los linfáticos que acompañan a la tráquea y la división bronquial y que ingresan también en los pulmones, sin dejar de mencionar el conducto torácico que asciende acompañando a la arteria aorta y que va a desembocar en el confluente yugulo-subclavio izquierdo. También vamos a poder ver el simpático torácico y las venas ácigos mayor y hemiácigo o ácigos menor que se encuentran bien posteriores en relación con la columna vertebral, como también puede verse en esta imagen, mientras que su callado atravesaría desde el mediastino posterior hacia el mediastino anterior para desembocar en la vena cava superior. Para finalizar vamos a ver algunas imágenes del corazón y del mediastino y vamos a hacer énfasis fundamentalmente en aquellas imágenes que son más frecuentes, más solicitadas, como es el caso de la radiografía directa de tórax, que aporta mucha información de diferentes tipos, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que corresponde al tema de la clase, o sea, el corazón y el mediastino. En el corazón vamos a ver que en la silueta cardíaca se pueden observar diferentes arcos del lado derecho y del lado izquierdo que traducen las características de diferentes partes del corazón. Del lado derecho vamos a tener un gran arco fundamentalmente representado por el atrio derecho, mientras que se suele ver, no es constante, una pequeña rectificación en la parte inferior que corresponde a la vena cava inferior y un arco superior menos notable, pero que pertenece a la vena cava superior. Del lado izquierdo es más complejo. La silueta cardíaca del lado izquierdo nos muestra en la parte superior un arco que puede ser más o menos pronunciado según las características de cada sujeto y que corresponde a la aórtica. Se lo suele llamar botón aórtico y es la imagen que proporciona la porción horizontal de callado de la aorta. Por debajo, un arco menos saliente correspondiente al tronco de la pulmonar. Más abajo, un arco más pequeño correspondiente al apéndice u orejuela del atrio izquierdo. Y finalmente, un arco
importante, pronunciado, que corresponde al ventrículo izquierdo y la punta del corazón. Veremos que este arco puede tener diferentes modalidades, diferentes características, de acuerdo con el tipo constitucional de cada persona. Así, por ejemplo, si la persona es de tórax ancho y más baja, es muy probable que el corazón, aun siendo normal, se vea de este modo, ¿no es cierto?, con la punta del corazón más hacia abajo e introducida casi en la cúpula diafragmática, mientras que en un longilíneo asténico, como se suele llamar, aquellas personas altas y delgadas, el corazón tenga más la forma que se suele denominar como forma de gota, o sea, más alargado en su contexto general. En este caso, de todos modos, me interesa hacerles notar algo que hasta ahora no habíamos visto y que no debe confundir en las imágenes de la silueta cardíaca o del resto del tórax, que es el contorno de las mamas, porque esta es una radiografía de una mujer, mientras que las anteriores que vimos eran todos varones. Y por ese motivo, este contorno, que se superpone en una pequeña parte con la silueta cardíaca o con otros elementos de la radiografía, no debe hacernos confundir y debemos identificarla como una estructura aparte. También en la radiografía de tórax podemos ver imágenes del mediastino. Lo más importante es notar siempre que la columna aérea correspondiente a la tráquea esté centrada, o sea, esté en la línea media, que no se desplace hacia uno u otro lado, porque eso podría implicar que dentro del mediastino o en el tórax hay alguna masa que ocupa un espacio y hace que la tráquea se vea desplazada hacia uno u otro lado. Igualmente es importante ver el ancho del mediastino, que se conserve, por supuesto siempre en la parte superior al corazón, porque lo que queda por detrás de la estructura propia del corazón no podemos visualizarlo porque lo tapa la imagen cardíaca, pero que en la parte superior no haya ensanchamientos, dado que esos ensanchamientos podrían deberse a la existencia de algún tipo de tumor. Bien, esta imagen corresponde a un aortograma, o sea, estamos viendo la aorta prácticamente desde su origen, ¿no es cierto? Y el callado aórtico, la aorta descendente, las ramas del callado e incluso algunas ramas, apenas pueden visualizarse algunas ramas intercostales. Esto es un cateterismo, ustedes habrán oído nombrar probablemente los cateterismos cardíacos. Este es un catéter que se ha introducido a través de la aorta, como puede verse aquí, y que está introduciendo contraste en las arterias coronarias. Este estudio permite visualizar la permeabilidad de las arterias coronarias y de ese modo, por ejemplo, detectar estrecheces, como en este caso, para evitar problemas de trastornos de la irrigación cardíaca. Acá vamos a ver alguna tomografía, y esta tomografía nos permite identificar el pericardio con el ligamento externo-pericárdico, la aorta, el tronco de la pulmonar con la división. Estamos a nivel de la división de la pulmonar en sus ramas derecha e izquierda. Aquí atrás tenemos la aorta descendente. No nos olvidemos que en la tomografía este es el lado izquierdo, conjuntamente con el esófago,
Y sabemos que es una tomografía alta porque estamos alta para la silueta cardíaca, porque estamos a nivel de la división de la tráquea, donde ya la tráquea ha perdido su forma típica para estar en una situación próxima a la división traqueal. En esta otra imagen es muy similar, pero acá ya tenemos la división traqueal, o sea que ya tenemos los dos bronquios de primer orden, el izquierdo y el derecho. Y en este caso podemos ver el esófago con luz en su interior, a diferencia de la imagen anterior. El resto es muy similar, solo que acá alcanza a verse, a distinguirse la imagen correspondiente a la válvula mitral. El origen, la aorta, el tronco de la pulmonar y la aorta torácica. Estas son simplemente siluetas cardíacas, ¿no es cierto? El nivel ya es mucho más bajo y vamos a ver a continuación esta imagen donde a la silueta cardíaca y a la aorta torácica ya se le suma la imagen correspondiente a la vena cava inferior, lo cual significa que la imagen es muy baja y muy próxima al diafragma. En esta última imagen vamos a ver que ya tenemos, como antes vimos, la vena cava inferior, la aorta torácica, y esta imagen que no debe confundirnos porque es correspondiente al diafragma, la cúpula diafragmática derecha, que como es más alta que la izquierda, se va a ver antes de que del lado izquierdo se vea nada, pero que no debe confundirnos con la silueta cardíaca ni ninguna otra patología. Finalmente les puse esta imagen que, claro, no es del todo normal, pero simplemente para que vean cómo se puede observar y controlar la colocación de un marcapasos con el aparato que está fuera en la pared torácica, aparato que contiene las baterías y los cables, de los cuales acá tenemos el que va fijado en el ventrículo derecho. Esto nos permite controlar, una radiografía de este tipo permite controlar la colocación de un marcapasos. Bueno, con esto damos por finalizada la clase. Los quiero saludar con mucho cariño y desearles que todo este esfuerzo que están haciendo para llevar adelante su año, a pesar de las circunstancias que nos han tocado vivir, sea muy provechoso. Espero que podamos encontrarnos pronto y nuevamente, como les dije antes, si tienen cualquier duda, pueden consultarme a esta dirección de mail.